Dios existiera no habrían asesinatos, muertes, sufrimientos, violaciones o maltratos. ¿Qué? Brother, usa tu razonamiento. Hay grandes paradojas al seguir tu planteamiento. ¿No pudo crear un mundo en donde no hay maldad? ¿A costa de sacrificar la libertad? A ver, si no hubiera la opción de hacer el mal, seríamos como robot con libertad parcial. ¿Y por qué no hacen nada? ¿No has visto las noticias? ¿No ves cómo está el mundo con tantas injusticias? Compa, que este mundo esté tan putrefacto es culpa de nosotros, hazte cargo de tus actos. Ok, ¿y qué hay de las otras calamidades? Terremotos, tsunamis y las enfermedades. Brother, existen leyes naturales, tienen razón de ser por más que causen males. Dios respeta y toma en serio las leyes que hizo aquí, y como un Dios de orden no las rompe porque sí. ¿Qué esperabas? ¿Que Dios se meta permanentemente? ¿Esa es la libertad y orden que anhelas en tu mente? El dolor sirve para nuestro crecimiento, aunque a veces no veamos por falta de entendimiento, y aunque Dios no lo genera, lo usa a nuestro favor, como cuando vacunas tu bebé aunque sienta dolor. Pero si Dios creó el mal, entonces es malvado. Veo que tu pensamiento está desordenado. A ver, ¿existe el frío? Sí. Pues no, el frío es solo la ausencia de calor. ¿Existe la oscuridad? Obvio, ¿qué hablas tú? Pues no, la oscuridad es solo la falta de luz. Y así la maldad no es creación, es solo el resultado de la ausencia de Dios en el corazón. Por último, brother, te tengo buenas noticias. Hace tiempo Dios nos dio la solución para esta malicia. En la cruz Jesús resolvió nuestro dilema. Ahora que no lo aceptes, ese es tu problema. ¿Se entendió la letra, no? Bueno. Hoy quería hablar un poco de esto. Todo este video, esta canción, este rap. Ay, no me acuerdo cómo salía el chico este, cómo se llama. Pero bueno, después los busco y les paso el link de su canal de YouTube. Él hace rap así, pero con distintos temas, digamos que filosóficos, argumentando a favor de la existencia de Dios. En este caso, con el tema del sufrimiento, el sufrimiento y el mal, ¿no? Y bueno, yo quería hablar de este tema esta noche. Hace como más de 4 o 5 semanas creo que me había surgido el no sé por qué hablar de este tema, pero es un tema recontra delicado que llega mucho al corazón y que es un tema que nos compete a todos, ¿sí? El tema de la maldad y el sufrimiento. Como acabamos de ver en el video, uno de los argumentos más fuertes que podemos decir que utilizan los ateos en contra de Dios es la existencia del mal y el sufrimiento. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero muchas veces podemos recibir nosotros como cristianos cuestionamientos de si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? O si Dios existe, ¿por qué sigue permitiendo el sufrimiento? O podemos llevarlo a un plano más personal. Incluso nosotros nos podemos preguntar, si Dios existe, ¿por qué me pasó esto? Si Dios es tan bueno, ¿por qué siguen las enfermedades? Por el porqué de los terremotos, el porqué de la maldad, el porqué de tantas cosas malas. Y son planteamientos que tanto personas que no creen en Dios como personas que creen en Dios se pueden hacer. Básicamente hay un teorema, creo que era el teorema de Epicuro, si alguno me quiere corregir, me corrige, que dice, si Dios existe, entonces no es bueno, porque si fuera bueno no permitiría la maldad. Y si Dios existe, entonces no es del todo bueno, porque si no, no hubiera maldad y sufrimiento. Ignorando que en cuanto a la maldad que hay en este mundo, es por culpa del hombre mismo. Como decía recién la canción, nos tenemos que hacer cargo de nuestros actos. También podemos decir que no hay que ignorar acerca de la maldad de este mundo en cuanto a la otra parte que quizás nosotros no tenemos cómo manejarlo, ¿no? El porqué de las enfermedades, el porqué de los terremotos, el porqué de tantas cosas malas que pasan en la naturaleza misma, sí, catástrofes naturales como lo que pasó en Turquía y en Siria, sí. Son temas muy grandes y que muchas veces los enemigos de Dios, porque son enemigos de Dios, se levantan acusando a Dios de ser un Dios malo en el caso de existir, ¿sí? Dios es malo porque me permite la maldad. Y yo quiero que veamos en esta noche algunas razones bíblicas por las que creo que puedo aprender mediante la palabra, que Dios permite el mal y el sufrimiento hasta el día de hoy, ¿sí? Empezando con una parte del video que decía que si Dios tuviera que intervenir cada vez que alguien va a hacer una maldad, ¿cómo podría considerarse que vivimos en libertad, no? Si Dios estuviera interviniendo cada vez que alguien va a hacer algo malo, Dios tendría que estar todo el tiempo acá metido en la vida de cada una de todas las personas. Las personas que acusan a Dios de no hacer nada en cuanto a la maldad, miran al violador y dicen, Dios podría haber evitado esa violación. Dios podría haber evitado
que dos mamás hayan abusado sexualmente de un chiquito de 4 años, ¿sí? Dios podía haber evitado esto, tal y aquello. Pero ignoran que Dios, si tuviera que erradicar la maldad del mundo, lo tendría que hacer con todos nosotros. Porque para Dios está tan mal violar como el mentir. Si Dios tiene que castigar la maldad, tiene que castigar la maldad tanto del que adultera como el que adultera desde el corazón. El que lo hace desde la carne y el que lo hace desde el corazón. Entonces estaríamos todos fulminados. Estaremos todos fulminados. Vamos a ver, al menos yo encontré 3 razones por las cuales creo que Dios puede permitir la maldad y el sufrimiento en esta tierra. Maldad y sufrimiento que en un momento le va a poner un fin, sí, pero cuando Él quiera, no cuando nosotros le digamos, sí. Dios es soberano y sabe por qué permite la maldad y por qué todavía sigue permitiendo que ciertas personas sigan haciendo tales cosas. En 1 de Pedro, o en 2 de Pedro, perdón, dice que su segunda venida aún no ha llegado porque está esperando pacientemente a que todos lleguen al arrepentimiento, ¿sí? Una de las razones por la cual el Señor todavía no ha erradicado la maldad de la tierra es porque está esperando que muchos se arrepientan, ¿sí? Muchos de los que tienen que ser salvos. El primer punto por el cual creo que Dios permite la maldad y el sufrimiento es para acercarnos a Él. Acercarnos a Él, ¿sí? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos cómo Dios utilizaba el sufrimiento o el dolor para que las personas se volvieran a Él. Hay un patrón o un círculo vicioso que podemos ver en el Antiguo Testamento que le sucedía al pueblo de Israel cada vez que se alejaba, ¿sí? El pueblo de Israel se alejaba, pecaba contra Dios, Dios los castigaba de alguna manera u otra, o incluso sufrían las consecuencias de su pecado y ellos se volvían a arrepentir. Eso era un círculo vicioso que pasaba todo el tiempo. En el libro de Jueces, más que nada, pueden ver cómo mientras el pueblo pecaba, se levantaba un juez que intercedía a favor del pueblo y se reconciliaba, todo bien, y después volvía a pasar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Muchas veces Dios permitía la maldad y el sufrimiento en cuanto a mandar plagas, en cuanto a permitir la esclavitud de su pueblo, en cuanto mandó a serpientes, ¿no?, para que mordieran a todo su pueblo de Israel, con el fin de que se arrepintieran y volvieran al buen camino, que volvieran a Dios. Quiero que busquemos 2 de Crónicas 7, del 12 al 14. 2 de Crónicas 7, del 12 al 14. Y el que quiere lo puede leer. Segunda de Crónicas 7, del 12 al 14. Segunda de Crónicas 7, del 12 al 14. Lo leo de vuelta al versículo 14, el más importante. El 13, perdón, 13 y 14. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eso aplica para hoy también, podemos ver tanto como a nivel de pueblo, sí, Dios muchas veces mandaba enfermedades o el castigo correspondiente al pecado que había cometido el pueblo de Israel. En Éxodo 32 cuenta la historia en la que el pueblo de Israel se hizo una imagen de Dios, ¿sí? Se hizo un becerro, se fundió un becerro de oro mientras Moisés iba a buscar las tablas de la ley, ¿sí? En ese momento Dios también los castigó al pueblo entero. Pero también vemos cómo en el Antiguo Testamento Dios permitía el sufrimiento en personas en particular, como por ejemplo en David. En David, en el Salmo 32, después de que él había pecado, acostándose con Betsabé, matando a Urías, Dios mismo le castigó. ¿De qué manera? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es lo que permitió Dios que pasara con su hijo? El hijo de David murió. El hijo de David murió.
Es el famoso salmo donde dice David: mientras caía envejecieron mis huesos. David no pudo disfrutar de la plenitud de Dios hasta que no se arrepintiera. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo en que David perdiera a su hijo? En que se arrepintiera y volviera a él. También lo podemos ver en el Nuevo Testamento. La mayoría de las personas que vemos en el Antiguo Testamento, hablando de los evangelios básicamente, la mayoría de las personas que se acercaban a Jesús era por la necesidad misma de un milagro. Gente pobre, con hambre, gente enferma, leprosos, endemoniados, paralíticos, ciegos. Todas personas sufrientes que en común habían escuchado de un tal Jesús de Nazaret que andaba haciendo milagros. Y quizás vos tenés la misma historia, que en un ratito voy a ir a eso. Y lo más gracioso de Jesús es que cada vez que Él terminaba de sanar a alguien, no dejaba que esta persona se fuera sin antes decirle: tus pecados te son perdonados. O decirle: vete, tu fe te ha salvado. O decirle: vete y no peques más. Jesús no hacía ningún milagro sin también hacerle recordar a cada persona que sanaba que necesitaban ser perdonados de sus pecados. ¿Sí? Y a mí me digo que es gracioso en cierto sentido, porque yo pienso, me imagino que yo estaba en el tiempo de Jesús, ¿sí? Y yo voy a Jesús para que me sane de los ojos, me sana y me dice: tus pecados te son perdonados. Yo vine por los ojos nomás, ¿sí? Sin embargo, Jesús le hacía reconocer y hacerle ver a cada persona que su necesidad más grande no era tanto el milagro, sino el ser perdonados de todos sus pecados. Y seguramente, no hace falta que sea profeta para que diga esto, pero la mayoría de los que estamos acá quizá nos acercamos a Dios no porque nos sentíamos pecadores. Quizá habrá 1 de 10. La mayoría nos acercamos porque estábamos depresivos, porque estábamos enfermos, porque estábamos con la familia destruida, porque estábamos perdidos, porque necesitábamos un milagro. Sin embargo, al venir a Dios por busca de un milagro, nos encontramos que nuestra necesidad más grande no era el milagro, sino que Él perdonara nuestros pecados. Muchas personas están acá en la iglesia, pueden venir a la iglesia con la intención de recibir algo de parte de Dios, algo que están necesitando de una manera muy impresionante, pero resulta que Dios mismo te dice que esa necesidad tan grande que vos tenés no es tan grande como la necesidad de ser salvo y perdonado de tus pecados. En simples palabras, yo se lo resumo así. La mayoría de nosotros nos acercamos a Dios no porque nos sentíamos pecadores, nos acercamos a Dios por añadidura, por las añadiduras, pero nos encontramos con que necesitábamos algo más grande, que era la salvación. Si Dios tiene que permitir en tu vida toda clase de sufrimientos y enfermedades, contar de que te acerques a Él para que te sane, Él lo va a hacer porque te quiere salvar. Dios va a permitir que sufras, que pasen 1.000 millones de cosas y que estés con una necesidad de un milagro, contarle a que te acerques y que Él te termine salvando. Ya sea que te sane o no. Y eso después lo vamos a ver. Que Dios aún sigue sanando. Ese es el primer punto, acercarnos a Él. Dios utiliza tanto la maldad y el sufrimiento en sus soberanos propósitos para salvarnos a nosotros. El segundo punto es que Dios permite tanto el sufrimiento para utilizar a su iglesia. En el momento que se desató la pandemia en el 2020, más precisamente en Argentina, acá en San Rafael creo que llegó en marzo, me parece, no me acuerdo. No, en marzo empezó la cuarentena. Bueno, en el 2020 cuando empezó la pandemia, donde hubo una gran necesidad de personas que estaban enfermas, de pobres, de necesitados, adivinen a quién acudió tanto el gobierno como la mayoría de las personas. ¿A dónde fueron a tocar la puerta para pedir ayuda? A la iglesia. ¿Por qué? Además de eso, también puede ser porque creían que era el final. La gente, el gobierno mismo, creo que, no me puse a buscarlo, pero creo que hasta Alberto Fernández pidió ayuda y colaboración a todas las iglesias para que hicieran obras de caridad hacia las personas, ¿sí? La gente no fue a preguntar a los organismos de ateos internacionales a pedir ayuda. No fueron a los grupos de los agnósticos a decirles que le ayuden con una mercadería.
o con un alimento no perecedero. No fueron a los budistas, fueron a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el mundo, de alguna manera, consciente o inconsciente, sabe y entiende que el cristianismo es sinónimo de caridad, de buenas obras y de compasión. El mundo entero nos está mirando todo el tiempo a ver si estamos haciendo algo bueno, por si no lo sabían. Vos que sos cristiano, siempre te van a estar esperando a ver si haces algo bueno y cómo actúas ante distintas dificultades y ante la presentación de distintos males de la tierra. La iglesia, cuando el mundo entero está siendo bombardeado de males, de sufrimiento, de COVID, de enfermedades, de violencia, es el único baluarte y sostén de la verdad y de la esperanza. ¿Sí? Y eso el mundo lo sabe. Entonces, ¿Dios por qué permite el mal? Dios permite el mal y el sufrimiento para que la iglesia muestre sus buenas obras al mundo y el nombre de Dios sea glorificado. Quiero que busquemos Mateo 5, del 14 al 16. Y el que lo tiene lo lee. Mateo 5, del 14 al 16. ¿Saben lo que es la luz en la iglesia? Las buenas obras. Las personas van a conocer que somos iglesia y que somos hijos de Dios por nuestras buenas obras. Y esto tanto a nivel general como a nivel personal. Fíjate vos, Dios permite la maldad y el sufrimiento en el mundo entero para que la iglesia se mueva y el nombre de Dios sea glorificado. Pero ¿alguna vez pensaste que tu sufrimiento y tus males son utilizados por Dios para que tu iglesia se mueva? ¿Sí? Por si no lo habías pensado, tu sufrimiento es una herramienta que Dios quiere utilizar para que los que están a tu alrededor demuestren el amor de Dios, porque los de afuera también ven eso. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿En qué? En que os améis unos a otros. Un ejemplo claro que me acuerdo yo en cuanto a milagros que hizo Jesús es el del paralítico. El paralítico a los cuales lo llevaron sus amigos haciendo un agujero en el techo, ¿no? Yo considero que el milagro no está tanto en lo que hizo Jesús, sino el que ciertas personas se hayan movido tanto para salvar a alguien. ¿Sí? Cornelio también hizo lo mismo. Cornelio se movió a favor de su ¿cómo se llama? De su siervo. De su siervo con tal de que Dios le salvara. Muchos hemos creído y mal creído que Dios solo se glorifica haciendo milagros. Dios no solo se glorifica haciendo milagros. Fíjate, ¿quién demuestra más el carácter de Dios? Si yo levantara la mano así y sano a todos, puedo mostrar el poder de Dios. ¿Qué puede pasar? Yo lo creo. Pero si yo veo a un enfermo y tengo compasión de él y le ayudo sin aún tener el poder de sanarlo, no muestro el poder de Dios, muestro el carácter de Dios. El nombre de Dios es glorificado igual. Con un milagro se demuestra el poder de Dios, pero con la compasión y las buenas obras se demuestra el carácter de Dios. Y es muy gracioso porque al final, ¿sabes cómo se va a dar cuenta Jesús quiénes fueron sus discípulos y quiénes no? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. ¿Qué le dijo Jesús a esos que hicieron grandes cosas? No os conozco. En cambio, por sus frutos los conoceréis. Los milagros no son nada comparados con la compasión de amar a alguien, con la actitud de amar a alguien, con las buenas obras que podemos hacer para glorificar el nombre de Dios y para mostrar el carácter que Él tiene. Miren lo que dijo Jesús en Mateo 25, del 34 al 46. Lo voy a leer yo, si quieren lo buscan. Mateo 25, del 34 al 46. Lo leo. Entonces el rey dirá a los de su derecha. Está hablando de cuando venga el Señor y el fin del siglo, ¿sí? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre
y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo al Señor: ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te fuimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de beber, de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo va a diferenciar Jesús, cómo va a diferenciar Dios de los que son los suyos de los que no? Por las buenas obras, por la compasión que mostraron a los demás. Jesús no se va a fijar quién iba a la iglesia, no se va a fijar quién hizo una oración de fe. Jesús se va a fijar quiénes fueron los que ayudaron a los que sufrían. ¿Por qué Dios permite la maldad y el sufrimiento en esta vida? Porque si no hubieran sedientos, no hubieran hambrientos, desnudos, forasteros, enfermos, presos, no habría manera de demostrar el amor de Dios por medio de las obras y su nombre no sería glorificado y nadie lo conocería. Ese es el segundo punto. ¿El primer punto cuál era? Acercarnos. El segundo, utilizar a su iglesia. Y el último, y ya con esto termino. ¿Dónde está el Nico que me dijo que lo mirara? Bueno, con esto termino. Si puedes poner la imagen, Efra. El último punto, le llamé o le puse conocerle aún más. El primer punto era acercarnos a Él. El segundo, utilizar a su iglesia. El tercer punto, en cuanto a la maldad del sufrimiento, es acercarnos más a Él. Esperen un toquecito a que se ponga la imagen. ¿Saben lo que es eso? No, eso no. Eso. ¿Qué son? Los distintos nombres de Dios. Una de las razones por la que Dios permite el mal y el sufrimiento, aún en sus hijos, es para que le conozcan de una manera aún más profunda. Eso que ven ahí son distintos nombres que aparecen en la Biblia y que hablan de distintos atributos y del carácter de Dios. Les leo algunos de los que están ahí. Adonai significa mi Señor. Roy significa el Dios que me ve. Shalom significa el Dios de paz. Shaddai, el Todopoderoso. Elohim, el grandeza ilimitada. Jireh, proveedor. Shama, Dios presente. Rafa, Dios mi sanador. El propósito de Dios para cada uno de nosotros es conocerle de una manera más profunda, de tal manera que conozcamos todos estos aspectos de Él a través de los males y sufrimientos. No hace falta que le haya hecho una encuesta para decirles y afirmarles que todos conocimos a Dios cuando más sufríamos. Y no me digan que no. Todos conocimos a Dios de una manera aún más profunda en los peores momentos de nuestra vida. Y es genial. ¿Qué mejor manera de conocer a Dios? ¿Qué manera mejor de conocer al Dios Adonai, mi Señor, cuando necesito a alguien que me cuide, cuando necesito un amo? ¿Qué mejor manera de conocer al Roy, el Dios que me ve, cuando nadie me ve, cuando nadie nota mi sufrimiento, cuando me siento solo? ¿Qué mejor manera de conocer al Dios Shalom, el Dios de paz, que en el medio de la tempestad? ¿Qué mejor manera de conocer a Jehová Jireh, el Dios proveedor, cuando tengo que vivir el día a día al límite en cuanto al dinero? ¿Qué mejor manera de conocer al Dios Shama, el Dios presente, que cuando me sentía solo? ¿Qué mejor manera de conocer a Dios Rafa, mi sanador, que cuando estoy enfermo, sea espiritualmente o físicamente? No es casualidad que tanto nosotros individualmente como la iglesia misma en general
haya crecido exponencialmente cuando era perseguida y cuando sufría. Todos tenemos una predisposición a acercarnos a Dios cuando sufrimos de una manera, pero impresionante. En el momento no es motivo de gozo, pero ¿cuántos podemos agradecer por los males y sufrimientos que hemos padecido en el pasado porque nos acercaron a conocer más a Dios? ¿Sí? ¿Amén o no? Amén. Yo me imaginaba a distintos personajes a los que Jesús sanó en el cielo diciendo: gracias a Dios porque permitiste que sufriera de un flujo de sangre por 12 años, porque si no nunca me hubiera acercado desesperadamente a buscarte para tocar tu manto y conocerte. Gracias a Dios por permitirme sufrir tanto tiempo de ceguera desde que nací. Así lo primero que quisiera ver cuando me sanara sea el rostro del que me sanó. Gracias a Dios por permitirme sufrir de tal manera que estuviera paralítico por 38 años, para que lo primero que hiciera al sanarme sea saltar glorificando a Dios. Hermanos y hermanas, el mal y el sufrimiento son el dónde y el cuándo de la cita que Dios tiene preparada para que cada uno de nosotros le conozcamos. Está en cada uno decirle que no o sí a Dios. Ya para terminar, creo que vamos a hacer algo un poco especial. Yo le voy a pedir tanto a Tito como a Tevi si pueden pasar acá al frente, y vamos a tener un momento de oración de la iglesia entera. Vamos a orar por cada una de las personas que saben que están enfermas o que conocen a alguien que está enferma, o alguien que está sufriendo, ¿sí? Vamos a interceder, pero no una oración así como oramos para los alimentos, ¿sí? Vamos a interceder de una manera fuerte y orar por cada uno de esos familiares que tenemos que la están pasando mal, que están sufriendo, que se pueden encontrar en alguno de estos 3 puntos que hemos visto, que quizás Dios los quiere acercar, que quizás Dios quiere utilizar a la iglesia, o que quizás quiere hacer que le conozcan aún más profundo, ¿sí? Así que le voy a pedir que todos oremos, y cada uno va a orar, si quiere en silencio o en voz alta, por sí mismo, por las personas que conozca que estén enfermas, por aquellos que estén sufriendo, y no tengan miedo de pedir un milagro. Dios lo puede hacer tranquilamente. No se lo exijan nomás, pero Dios lo puede hacer, y le voy a pedir que todos oremos por cada una de esas personas que conozcamos, o incluso por uno mismo, ¿sí? Y tanto Tito como Teddy van a estar dirigiendo la oración, ¿sí? Querido Padre, la verdad que si cada uno de nosotros supiéramos o fuéramos conscientes de que tú eres la única salida, la única solución, no buscaríamos alrededor nuestro el poder hallar la sanidad y la paz que cada uno de nosotros necesitamos. Reconocemos tu poder, reconocemos tu soberanía y caemos ante tu presencia, Señor, implorándote, por favor, en el nombre de Jesús, que tú traigas sanidad a aquel alma agobiada, aquel alma que está cargando sobre sus espaldas durante muchos años, Señor, esas mochilas que todavía no te he entregado a ti. La sanidad del espíritu, del alma, es más importante que alguna sanidad que podamos tener en el cuerpo, Padre. En esta noche queremos orar porque muchos no conocemos la vida personal de cada uno de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Pero tu Espíritu en esta noche nos ha declarado y nos ha dicho que hay necesidad oculta dentro de todos los que estamos aquí. Por eso yo quiero orar por cada una de las madres en esta noche que están llorando por sus hijos, que sus hijos quizás están en el alcohol, en las drogas,
que no te tienen en su corazón, pero esas madres anhelan de corazón que sus hijos se acerquen a ti y entreguen sus vidas. Filipenses dice que Dios le dio a Jesucristo un nombre para que sobre todo nombre se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Por eso en esta noche imploramos en el nombre de Jesús que concedas a cada madre la petición que te están haciendo hace tanto tiempo. También aquellas madres que han perdido un hijo, Padre, que la vida lo ha arrebatado, que en tus propósitos has permitido que pase, Padre, trae consuelo a su vida, sanidad espiritual. Aquellos que han sufrido divorcios, aquellos que han sufrido separaciones, Padre, nos pides que oremos por las viudas, Señor, que han perdido su parte, gran parte de su vida, y tú lo has permitido, Padre. Rogamos que sean sanadas espiritualmente aquellas viudas, Padre, aquellos que necesitan que sus hijos estén en los caminos del Señor y no lo están, Padre, por aquellos que llegada la edad, Señor, ya sienten limitado su cuerpo también, en su interior necesitan que tú los ayudes, Señor. Y aquellos que están enfermos, Padre, también te rogamos en el nombre de Jesús que tú puedas aliviarlos, sanarlos y encaminarlos. Padre, por aquellos que están solos, bendícelos. Por aquellos que han sido desterrados de su lugar de nacimiento, Padre, bendícelos. Dales fuerzas a diario, Señor. También oramos por aquellos que han sido abusados, que han sido violados, aquellos que han sido maltratados, aquellos que han sido pobres y que no se les puede olvidar, aquellos que han sido abandonados por sus padres. Señor, qué importante es que nos sanes. Y oramos por sanidad en el espíritu, en el alma, para que podamos seguir trabajando para ti. Padre, nos encomendamos en tus manos para que tú sanes. Aquellos que hemos cerrado el camino y queremos volver a tu voluntad, también oramos. Los que hemos tomado malas decisiones en la vida, Señor, perdónanos y sánanos y danos nuevo cual recorrer para poder hacer mejores las cosas que las vinimos haciendo mal. Oramos por todos, Señor, en esta noche para que tú traigas sanidad en el interior, que tú hagas este milagro precioso de sanarnos espiritualmente las heridas que traemos cargando. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Querido Dios, y seguimos postrados ante tu altar, Padre Santo, porque Jacob y entre otros hacían un altar cuando veían tu milagro, tu prodigio. Y nosotros queremos convertir este lugar en un altar también, Padre. Señor, tu palabra dice en Mateo 11 y 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que Jesús dijo, y yo os haré descansar. Señor, tú te paseas por este lugar y tú miras nuestros corazones, tú miras nuestras cargas y nuestras dificultades. Señor, yo quisiera pedirte, Padre, si algún niño, algún joven, algún mayor que todavía no te tiene en el corazón, que este sea su noche, Padre. Porque, Señor amado, dice tu palabra que hay gozos en los cielos y gozo en la tierra. Clamamos por esas almas como la que yo tenía, un alma vacía que no había cómo llenarla. Buscaba por acá, por allá, pero no había caso. Hasta que irrumpió Jesucristo en mi corazón y entendí que lo necesitaba Él como mi Salvador y como mi Señor, Padre. Señor amado, recorre las ciudades,
los lugares en el mundo, Padre Santo, porque nuestras plegarias no están solamente aquí, sino que se extiende a nivel mundial como el laurel, Padre Santo. Recorre las ciudades, bendice a los pastores, a sus esposas, bendice, Padre Santo, a los misioneros, a las misioneras, a sus hijos. Y así, Padre Santo, sigue extendiendo tu palabra porque es viva y porque es muy eficaz, Señor. Te agradecemos, Señor amado, por esta noche, por tu palabra tan clara, Señor, tan contundente, que la podíamos ver en un canto como lo veíamos en estos dos chicos, porque es verdad, el pecado nos abordó y nos desbarrancó y, Señor, pudimos, Padre Santo, perecer, Padre Santo, porque no teníamos esperanza, no teníamos vida. Y nuestro Salvador gestó la vida en nuestros corazones. Padre, por eso rogamos, como decía mi hermano, también por los viudos, Señor amado, para que tú les bendigas y les fortalezcas, Padre. Señor, gracias, Señor amado, por esta hermosa reunión, Padre. Gracias, Señor amado, por mis hermanos, por mis hermanas, por los jóvenes, Padre. Clamamos por los jóvenes, Señor, especialmente y por los niños. Oh Señor, como hacían los israelitas, rajaban su vestidura, Padre Santo, en clamor y en ruego. Nosotros rajamos nuestro corazón para que bendigas a los niños y a los jóvenes, Padre. Que está terrible el mundo, que el diablo está trabajando con tutti frutti para destruir, reventar, Señor, todos estos jóvenes hermosos que tenemos, Padre. Bendícelo, Señor amado, fortalécelo, Padre Santo. Bendice los noviazgos, Padre. Bendice los matrimonios, mi Dios, y bendícenos a todos, Padre. Te alabamos y te damos gracias, Señor amado, y todo te lo pedimos en el nombre, precioso nombre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Pongámonos de pie, vamos. Sin principio y sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me
Está escrito, has vencido.